Bienvenido a una introducción a los polinomios. El objetivo de este video es identificar los polinomios, y conocer los diferentes términos de vocabulario utilizados al discutir los polinomios. Entonces, comencemos con algún vocabulario. Un plazo puede ser un número, una variable, un producto de números y o variables, o un cociente de números y o variables. Aquí hay algunos ejemplos de algunos términos. 5x, negativo 3 cuadrado, b cubierto, 1,5, negativo 8 sobre x cuadrado, m sobre n. 7x al poder de los negativos 3. Estos son todos los términos porque satisfacen estas condiciones. Ahora, monomial es un número real y o el producto de variables con exponentes no negativos. Entonces, algunos de estos términos son monomiales y algunos de ellos no son. 5x, negativos 3 cuadrados, b cubiertos y 1,5 son los únicos términos que también son monomiales. Estos tres términos no son monomiales porque estos dos involucran a los cotizantes de variables y este tiene un exponente negativo. Un polinomio es un monomio o una suma de monomios. Recuerde que la subtracción puede ser reescrita como adicional, por lo que puede mostrarse como una subtracción o monomiales. Entonces, por ejemplo, 5x más 3 es un polinomio. X cubed más 5 squared, 8 también es un polinomio. Ahora, los polinomios tienen una clasificación adicional basada en el número de términos de la expresión. Así que, por ejemplo, si tenemos monomiales, mono significa una, así que tenemos un plazo. Todos estos son monomiales. Los binomiales consisten en dos monomiales conectados con adición o subtracción. Aquí hay algunos ejemplos de binomiales. Si el polinomio tiene tres términos, se llama trinomial. Aquí hay dos ejemplos de trinomiales. Y una vez que un polinomio pasa tres términos, solamente lo llamamos polinomial. La palabra poli significa muchos. Vamos adelante y considere este polinomio. Lo primero que debemos hacer es lista de los términos del polinomio, y lo único que tienes que tener cuidado es tratar la restricción. Entonces, el primer término sería 4x cuadrado, y cubierto. El segundo plazo. Recuerda que la definición original de un polinomio fue la suma de los monomiales. Entonces, esto es lo mismo, más un cubo negativo 12x. Entonces, el plazo es negativo 12x cubado. Solo pienso que tomas el signo con ello. Si es una señal menos, dispara como negativo. El tercer plazo sería 24y, el cuarto plazo sería x y el quinto plazo de nuevo sería un negativo 15. A continuación, queremos hablar sobre el grado. El grado de un término es el número de factores variables en ese plazo. También puede decir que el grado de un término es la suma de los exponentes en las variables. Entonces, el grado de este primer plazo, debido a que hay dos factores de x aquí y tres factores de y, el grado de este término sería 5. Puedes ver una manera fácil de hacer eso es solo agregar los poderes en las variables. Este plazo tiene grado 3. Este plazo tiene un factor de x, un factor de y, por tanto, el plazo tiene 2 grados. Esto sería x al primero, así que es un grado un término. Esto no tiene ningún factor de una variable, por lo tanto el grado es 0. O también podría pensar si tiene que incluir una variable, debería ser algo como x al poder 0 porque sería igual a 1, que no cambiaría el término. El plazo líder de un polinomio es el plazo del grado más alto. Entonces, este término en el polinomio tiene grado 5, por lo tanto lo llamamos el plazo líder. Aviso. Los términos están en orden del grado más alto al grado más bajo. Y esto se llama orden descendente. Considerando el mismo polinomio, el grado de un polinomio es el mismo que el grado del término líder. Recuerda, este es el término líder. Tenía grado 5, por tanto el grado de todo el polinomio es grado 5. Siguiente, el coeficiente de un término es el factor constante de la parte número del término. Así, el coeficiente de este plazo líder sería 4 hexalitros, coeficiente del segundo plazo sería menos 12. El coeficiente sería 24 por este plazo. Este coeficiente sería 1 y este coeficiente sería negativo 15. El coeficiente líder es el coeficiente del plazo líder en este caso, por lo tanto, en este caso,
El coeficiente líder es 4. Ok, vamos a ver si podemos poner juntos todas estas piezas. Nos dan un polinomio. Queremos primera lista de los términos. 2 a cubierto, b cuadrado es el primer plazo. 7 a cuadrado, b cuadrado es nuestro segundo plazo. Nuestro tercer plazo es negativo 0.5 a cuadrado. El cuarto plazo es 25b y el quinto plazo es a menos 21. Recuerde que los coeficientes son los factores constantes del término o de la parte número. Así, este coeficiente es 2. Este coeficiente es 7. Este coeficiente es negativo 0.5, 25 y negativo 21. A continuación, el grado de cada término es el número de factores variables o la suma de los exponentes en las variables. Así que este término tiene grado 5. Este término tiene grado 4. Este término tiene grado 3. 2 factores de b y un factor de a. Este tiene un factor de b. Este tiene factores 0 variables. Por lo tanto es grado 0. El plazo líder en este caso, porque es en orden descendente, sería el primer plazo. Eso no es siempre el caso, así que quieres asegurarte de elegir el término con el grado más alto. El coeficiente líder entonces del curso es 2, y el grado del polinomio es el mismo que el grado del término líder, que es 5. Hopefully, todo este nuevo vocabulario tiene sentido y usted encontró este video útil. Gracias, tenga un buen día.